capítulo 7. Romanos capítulo 7. Ya hemos dado lectura a estos versos, así que no los voy a leer. Perdón, es capítulo 13 del 1 al 7. Era para ver si estaban despiertos. Romanos 13 del 1 al 7. Ya dimos lectura a Romanos 13 del 1 al 7, pero permítame dar lectura solamente a ese primer verso. Romanos 13, verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Padre, clamo a ti para que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas por medio de la predicación de tu palabra. Que yo pueda menguar y tú crecer, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Vivimos en tiempos donde la autoridad está bajo ataque. Nos han enseñado a resistir la autoridad. Resiste la autoridad de tus padres porque ellos no saben lo que están diciendo. Ellos no entienden estos tiempos. ¿Lo han escuchado? O resiste la autoridad de tu esposo porque muchos hombres son abusivos. Resiste la autoridad de la iglesia porque mira todas las atrocidades que la iglesia ha hecho a través de los siglos. Escuchamos también como resiste la autoridad del pastor porque hay muchos pastores que se aprovechan de la gente. Resiste. Resiste la autoridad de la Biblia porque eso fue escrito por hombres. Resiste la autoridad de los maestros que enseñan porque sabrá Dios de dónde aprendieron esos maestros. Resiste la autoridad de los policías porque muchos de ellos son racistas. Resiste la autoridad de los políticos porque los políticos son corruptos. Resiste la autoridad porque es un arma que muchos usan para abusar del poder. El mundo nos está enseñando a que resistamos la autoridad, a cuestionar la autoridad, a rechazar la autoridad, a que presentemos oposición todo momento a la autoridad, para que entonces nosotros seamos verdaderamente libres. Como dice una popular canción de Disney, es hora de ver qué puedo hacer para probar los límites y abrirme paso. No hay nada correcto ni incorrecto, no hay reglas para mí. Soy libre. La siguiente frase de esa canción dice en inglés: let it go, let it go. Atentamente, Elsa. Ciertamente existe el abuso de autoridad, pero la solución que el mundo presenta a la mala autoridad es que no exista la autoridad. Y nosotros vemos en las Escrituras que la autoridad es algo bueno y sí existe mala autoridad, pero la respuesta a la mala autoridad no es la ausencia de autoridad, sino una buena autoridad bíblica. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nos encontramos con estas ideas y estas convicciones con respecto a la autoridad que realmente son contrarias a lo que la palabra enseña? Bueno, el apóstol Pablo ya nos los había dicho qué es lo que tenemos que hacer. Pablo contestó esta pregunta y Pablo dijo: no se adapten a este mundo, sino que transformen su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12, verso 2. Por tanto, debemos preguntarnos, hermanos, ¿cómo el Evangelio impacta la manera en que tú y yo respondemos a la autoridad? Específicamente la autoridad del gobierno o la autoridad del Estado, el gobierno del país donde vivimos. En otras palabras, hago esta pregunta: como ciudadanos del reino de los cielos bajo la autoridad de Dios, ¿cómo respondemos
a la autoridad del gobierno del país donde vivimos. Hermanos, el día de hoy la meta es que salgamos claros de aquí, en lo que a lo mejor puede ser un tema complicado y que no es tan claro, pero que sí salgamos claros en lo que Dios nos manda a hacer, que es la respuesta del creyente según las misericordias de Dios, según el Evangelio de Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta a las autoridades que gobiernan? Y este es mi argumento para esta mañana, y esto es lo que quiero que se grabe en la mente. Por las misericordias de Dios, sométete a las autoridades que gobiernan. Por las misericordias de Dios, sométete a las autoridades que gobiernan. La meta va a ser poder probar por la palabra que esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en respuesta a lo que Cristo ha hecho en el glorioso Evangelio. Así que comencemos. Por las misericordias de Dios, sométete a las autoridades que gobiernan. Romanos 13, verso 1, la primera parte, eso es exactamente lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Y debemos comenzar por las misericordias de Dios. Y usted dice, pastor, ¿dónde están las misericordias de Dios? Ahí en ese verso 13, en ese capítulo 13, verso 1. Correcto, no están las misericordias de Dios en el verso 1, pero sí están en el capítulo 12, verso 1. El capítulo 12, verso 1, nosotros vemos una transición donde Pablo ha explicado el Evangelio, y a partir del capítulo 12, él empieza a manifestar y a explicar las implicaciones del Evangelio. ¿Se acuerdan de la explosión? El Evangelio es esa explosión que lo transforma todo, de la que hablamos unas semanas atrás. Hermanos, es gracias a las misericordias de Dios que nosotros podemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo. Es gracias a las misericordias de Dios que nosotros no nos adaptamos a este mundo y podemos transformar nuestra mente según la palabra de Dios. Es por el Evangelio de Cristo que nosotros no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos, sino que debemos juzgarnos con justo juicio. Hermanos, es por el Evangelio que nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros para tratarnos con amor. Y no solamente nosotros que estamos dentro de la iglesia, sino también a los de afuera y a los que se oponen. Y en esa misma línea, Pablo continúa explicando las implicaciones del Evangelio, ahora no solamente hablando de la iglesia, ni de los de afuera. Ahora va específicamente a hablar de las autoridades del gobierno. Hermanos, el Evangelio lo impacta todo. Y si impacta todo, significa que impacta también la manera en que nosotros respondemos a la autoridad que ha sido dada al gobierno. Ahí dice que nos sometamos a las autoridades que gobiernan. La autoridad se manifiesta de diferentes formas, hermanos. Todos nosotros estamos bajo autoridad. Todos nosotros. Aquel que es dueño de su compañía está bajo autoridad. Si no, simplemente ofrézcale un mal servicio a sus clientes a ver cómo le va a ir. ¿Okay? Todos estamos bajo autoridad, ya sean niños a los padres, ya sean padres a sus jefes de trabajo, ya sean los estudiantes a sus maestros, ya sean todos nosotros ante las autoridades o la seguridad o los policías o los jueces, ya sea dentro de la iglesia, estamos sometidos los unos a los otros, estamos sometidos también a nuestros pastores, estamos sometidos a la palabra de Dios, estamos sometidos a Dios, todos nosotros estamos bajo autoridad. El autor Jonathan Leeman describe dos tipos de autoridad específicamente, la autoridad de mandato y la autoridad de consejo. Por ejemplo, la autoridad de consejo es la que tengo como pastor, en la cual la autoridad de consejo te dice lo que tienes que hacer, pero yo no tengo la autoridad para obligarte a hacerlo. ¿Okay?
te enseño la palabra y quiero que sigas la palabra, pero no puedo forzarte a que sigas lo que te estoy enseñando de la palabra. Eso es una autoridad de consejo. Esa es la autoridad que tienen los esposos sobre sus esposas. Una autoridad de consejo, donde la vas a amar como Cristo amó a la iglesia, pero tú no puedes forzar a tu esposa a hacer nada. Ese no es lo que Dios te mandó, a forzarla. Dios te mandó a que la ames. Dios le manda a ella que se someta a ti. Dios no te mandó a ti a que la sometas a ti. Eso es una autoridad de consejo. También está la autoridad de mandato. Esta autoridad de mandato es la que tiene el poder para imponer lo que se está estableciendo. Por ejemplo, aquí vemos la autoridad de mandato de los padres. Los padres tienen lo que la palabra describe como la vara de corrección. Nosotros estamos llamados a enseñar, instruir a nuestros niños. Los niños tienen que someterse a los padres, una autoridad que nosotros tenemos y debemos enforzarla, debemos llevarla a cabo. También está la iglesia. El instrumento que aparece en la Biblia no es una vara para la iglesia y la autoridad, sino las llaves. ¿Quién tiene las llaves del reino de los cielos? La iglesia. ¿Quién determina quién está dentro del cuerpo local, quién no está dentro del cuerpo local? La iglesia es la que tiene esa autoridad. Y aquella persona que está dentro del cuerpo pero no da frutos y permanece activamente en pecado, ¿cómo la iglesia ejerce esa autoridad? Sacando a esa persona del cuerpo. Y tercero está el gobierno. Y el instrumento del gobierno es la espada. Lo vamos a ver más adelante en el verso 5, 6 y 7 específicamente, donde el gobierno tiene un rol específico, una autoridad específica que tiene el poder para llevarla a cabo. Entonces, en este texto de Romanos 13 no está hablando de la autoridad de la iglesia y de las llaves del reino de los cielos, no está hablando de la autoridad de los padres y la vara de corrección, está hablando específicamente de la autoridad de la espada otorgada al gobierno. Y Pablo dice de manera clara y enfática: sométase, sométase, reconozca y esté dispuesto a estar debajo de esta autoridad que ha sido dada por Dios. Hermanos, nuestra vida cristiana completa se trata de nosotros someternos a Dios. Nuestra vida completa es de sometimiento. Por ejemplo, vemos a Santiago 4:7 que dice: por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y irá de ustedes. Lo vemos en la vida de unos con los otros. En Efesios 5:21 dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Lo vemos también en el ejemplo de la vida de Cristo mismo. Jesucristo dice en Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. El ejemplo de sometimiento es un ejemplo bíblico, es lo que vemos en la palabra del Señor, y debemos eliminar la connotación negativa de la palabra sumisión, porque este mundo nos demuestra y nos presenta que la palabra sumisión, no te sometas a nadie, no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Este no es el ejemplo bíblico. Pablo en Romanos 13 nos da un mandato extremadamente claro y nos dice que debemos someternos a las autoridades que gobiernan. El texto una vez más dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Cómo interpretamos este texto? ¿Cómo se interpreta esa frase de Pablo: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan? Sencillo. Este texto se interpreta de la siguiente manera. Pablo dice: sométanse a las autoridades que gobiernan, y su significado es que nos tenemos que someter a las autoridades que gobiernan. Hermanos, estos son los textos donde
donde está claro y está expresado de manera enfática, precisa, sin lugar a interpretaciones ambiguas. Pablo está diciendo que nos sometamos a las autoridades que gobiernan. Voy a presentar 3 puntos para esto. 3 puntos por los cuales debemos someternos a las autoridades que gobiernan. Aquí va el primero. Por las misericordias de Dios, sométete a las autoridades que gobiernan, porque Dios está sobre toda autoridad y toda autoridad por Él ha sido constituida. Ahí está el primer punto. ¿Por qué nos sometemos a la autoridad? Porque Dios está sobre toda autoridad y toda autoridad por Él ha sido constituida. Eso es lo que dice el verso. Dice, porque no hay autoridad sino de Dios. Estoy en el verso 1, parte B. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Hermanos, nosotros nos sometemos a la autoridad que gobiernan porque Dios está sobre toda autoridad. De Dios es el dominio. Como creyentes, hermanos, recibamos este recordatorio que Dios tiene todo el dominio de todas las cosas. Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Seamos animados con la palabra de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es el que tiene toda autoridad sobre todo lo que tiene autoridad. Y esa autoridad Dios la ha entregado a su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan cómo Jesús utiliza esa frase de el Hijo del Hombre, que la estudiamos mucho en el libro de Marcos, donde él habla que el Hijo del Hombre no vino para, ¿verdad? El Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Bueno, este Hijo del Hombre fue el que está profetizado en Daniel. Y escuchen lo que dice el profeta Daniel acerca de este Hijo de Hombre. Dice, y en las nubes, Daniel 7, 13, 14, y en las nubes venía uno como Hijo de Hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Escucha el verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Hermanos, toda autoridad la tiene Jesucristo. Y antes de él dar la gran comisión en Mateo 28, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La pregunta es, ¿quién reina? Cristo. Cristo está reinando, Cristo está sobre todas las cosas. Y esa perspectiva es esencial que la mantengamos cuando estamos escuchando este mandato de Pablo, sométanse a las autoridades que gobiernan. ¿Por qué? Porque toda autoridad está sobre Dios y Dios la ha constituido. Bueno, vemos muchos ejemplos en las Escrituras. Esto no es idea de Pablo, esto es idea de Dios en las Escrituras. Lo vemos con Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Daniel dijo en el capítulo 2, 21, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. ¿Quién hace eso? Dios. Dios es el que tiene toda autoridad. Un poco más adelante, Daniel le dice directamente a Nabucodonosor lo siguiente, le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino. ¿Quién le dio el reino? Dios. Le ha dado el poder, la fuerza y la gloria, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres y las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano,
y te ha hecho soberano sobre todos ellos. ¿Quién lo hizo? Dios. Más adelante vemos el por qué Dios le dio ese reino a Nabucodonosor. Capítulo 4, él dice, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Hermanos, fortalezcamos nuestra fe con respecto a la soberanía de Dios. Dios está en control. Dios es soberano. Dios tiene toda autoridad y ha constituido toda autoridad. ¿Fue bueno Nabucodonosor? Dios lo permitió con su propósito. No solamente Nabucodonosor, lo vemos en Faraón. En Éxodo 9:16 dice, pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre en toda la tierra. Pablo en el capítulo 9, verso 17 de Romanos, dijo acerca de Faraón, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Quién levantó a Faraón? Había un Faraón bien bueno cuando estaba el tiempo de José, pero había un Faraón bien malo cuando estaba el tiempo de Moisés. Ambos fueron levantados por Dios. Hermanos, no nos quedemos ahí. Vemos el ejemplo de Pilato. ¿Se acuerdan cuando estaba frente a Jesús y le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Por tanto, hermanos, nos sometemos a Dios. Nos sometemos a las autoridades que gobiernan, porque cuando lo hacemos nos estamos sometiendo a Dios. Aquí no es un mandato aislado de sométete a las autoridades y resuélvete a ver cómo te va. No, aquí es un mandato que está conectado a las misericordias de Dios del capítulo 12, verso 1. Por tanto, dice el verso 2 del capítulo 13, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Hermanos, resistir la autoridad, ir en contra del gobierno, ir en contra de las leyes, es estar en contra de lo que Dios mismo ha establecido. Dios está por encima de toda autoridad. Dios es el que la ha constituido. Y este mandato es para toda persona. Note que en el verso 1 dice que someteos toda persona. No está hablando solamente a creyentes. Esto es una gracia común que ha sido dada para toda persona. Ahora, el mandato específico a nosotros como creyentes es que nosotros hagamos lo bueno. Hermanos y hermanas, quiero recordarles, Dios es soberano y podemos descansar en su soberanía y en su fidelidad. Este texto debe servirnos de ánimo y estímulo, porque sabemos y confiamos en que Dios está en control de todas las cosas. Por tanto, si Dios nos manda a someternos a las autoridades que gobiernan, es para nuestro bien. Pastor, usted no está entendiendo. Usted no entiende la manera en que los gobiernos en nuestros países han abusado del poder. Usted no entiende el contexto en el cual yo vengo, donde ha habido un abuso claro del poder y algo completamente tiránico. A lo cual te diría, es cierto. Es cierto que a lo mejor no entiendo ese contexto, pero hay algo que debemos entender todos, y es la siguiente pregunta. ¿Estamos entendiendo nosotros
a quién Pablo le está dando este mensaje de someterse a las autoridades que gobiernan? Antes que vayamos a los gobiernos actuales que han sido bien malos y tiránicos, estamos entendiendo a quién Pablo le está diciendo esto, porque Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Roma. A la iglesia en Roma. Roma era la primera potencia del mundo en ese momento, extremadamente poderosa, extremadamente idólatra y extremadamente abusiva. Perseguían a los cristianos. El César demandaba ser adorado. Oprimían con violencia y abusaban de su poder asignando altos impuestos a la gente. Si hay un grupo de creyentes que estaban bajo un régimen de un mandato, de un gobierno que era abusivo, esos eran los romanos. Y es a ellos a quien Pablo les está diciendo: sométanse a las autoridades que gobiernan. Hermanos, esta semana tuve el privilegio de escuchar a un pastor de Cuba predicar este mismo texto, Romanos capítulo 13. Un pastor no de Cuba en Estados Unidos, no, un pastor de Cuba predicando a su iglesia en Cuba. ¿Y ustedes saben cuál fue el argumento que él presentó en su predicación? Su argumento fue: por las misericordias recibidas de Dios, sometámonos a las autoridades que gobiernan. Él no habló mal del gobierno, y a lo mejor tendría mucho que decir, mas sin embargo él está predicando el texto, y el texto dice: sometámonos a las autoridades que gobiernan. Esto no es Pablo solamente a los romanos, esto es Pedro a todos los que él estaba escribiendo en su carta, donde él dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pablo está diciendo exactamente lo mismo que Pablo está diciendo aquí en Romanos. Pablo dice lo mismo a Tito, capítulo 3, verso 1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Hermanos, este es el ejemplo bíblico del Nuevo Testamento, y no solamente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Muchas veces tenemos este concepto de Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que Dios tiene para ti, planes de bien y planes de... Y lo ponemos en las tacitas de café, y lo ponemos en el marco que está en la sala de la casa. Pero ¿qué era lo que estaba pasando con ese pueblo? Escuchen lo que estaba pasando con ese pueblo. Jeremías 29, unos versos antes, capítulo 29, verso 4, dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. Déjenme traducirles eso. Dios permite que el malvado pueblo de Babilonia destierre a los judíos, asesine a un montón de gente, se lleve secuestrados a un montón de gente a vivir en Babilonia, arrancándolos de sus raíces y de sus culturas. Les cambia el nombre y les cambia sus tradiciones. A estas personas, ese es el contexto. Dice el verso 5: a estos que fueron desterrados, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a sus maridos para que den a luz hijos e hijas, multiplíquense allí y no disminuyan, y busquen el bienestar de la ciudad donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Wow. Dios está diciendo a los desterrados: sométanse a las autoridades que gobiernan. Esta es la enseñanza de Jesús. Jesús dijo en Marcos capítulo 12, verso 17: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, les recuerdo,
Dios está sobre toda autoridad y toda autoridad ha sido constituida por Dios. Pero quiero resaltar una implicación de lo que Jesús acaba de decir. Den al César lo que es del César, den a Dios lo que es de Dios. Hay una implicación clara, y es que hay un rol específico de César y hay un rol específico de Dios. Y por ninguna razón debemos de dejar de dar a Dios lo que tenemos que darle a Dios para dárselo al César. Hermanos, nosotros tenemos que estar claros acerca de lo que es el sometimiento que Dios nos está mandando. Y el sometimiento que Dios nos manda es un sometimiento absoluto a Dios, pero limitado al hombre. No existe tal cosa como un sometimiento a ciegas o un sometimiento absoluto que nosotros hagamos al hombre. Lo hacemos a Dios. Por lo tanto, nosotros estamos en la obligación, habiendo dicho que debemos someternos a las autoridades que gobiernan, debemos entender cuando la autoridad humana nos obliga a hacer lo que Dios prohíbe o nos prohíbe hacer lo que Dios ordena, entonces debemos someternos a Dios por encima de someternos a la autoridad humana. También vemos muchos ejemplos en las Escrituras. Vemos las parteras judías como desobedecieron el mandato de Faraón de matar a los niños. Vemos la desobediencia de Sadrach, Mesach y Abednego en no postrarse ante la estatua de oro. O Daniel, que se negó a dejar de orarle a Dios. Vemos el ejemplo en el Nuevo Testamento de los apóstoles y los primeros cristianos que le dijeron: no prediques en el nombre de Jesús, y le dijeron: es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres, por lo tanto vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Todos estos ejemplos y personajes nos muestran cómo honrar la autoridad y cómo someterse a ella. Aún en persecuciones, ellos se sometían a la autoridad porque entendían que Dios la había constituido y entendían que Dios estaba por encima de toda autoridad. Hermanos, alguien dijo en cierta ocasión: las monedas cargaban la imagen del César o del Estado, por tanto, paguen sus impuestos. Pero tu vida carga la imagen de Dios. Por tanto, dale a Dios tu vida como sacrificio vivo. Punto número 2. Hermanos, nosotros nos sometemos a las autoridades que gobiernan por las misericordias de Dios. Punto número 1, porque Dios las ha establecido y Él está por encima de toda autoridad. Y punto número 2, porque son ministros de Dios para bien del que hace bien y para mal del que hace mal. Porque son ministros de Dios para bien del que hace bien y para mal del que hace mal. Esto es lo que vemos en los versos 3 y 4. Versos 3 y 4 dice: porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Qué interesante, porque usualmente pensamos en un ministro de Dios y pensamos en los apóstoles, pensamos en los líderes, pensamos ahora en los pastores o pensamos en personas específicas como ministros de Dios. Mas sin embargo, Pablo está utilizando esa misma palabra para describir al gobierno, y específicamente está hablando del gobierno de Roma. Dice que son ministros, es un ministro de Dios. De manera general, Dios ha establecido un rol particular para el gobierno. Y ese rol particular para el gobierno tiene que ver con presentar y establecer una estructura en la cual pueda favorecer el desarrollo de la sociedad y el crecimiento de las comunidades. Los gobiernos y la autoridad
fue establecida por Dios para que podamos crecer como sociedad. Y el rol que tiene el gobierno es el rol para que pueda proteger al que hace lo bueno, pero también castigar al que hace lo malo. ¿Cuál es ese rol? Vamos a verlo, el de hacer el bien al que hace lo bueno. Ese es el rol establecido por Dios para el gobierno. Si no hubieran leyes establecidas, hermanos, tuviéramos un caos total, donde cada cual va a estar buscando por lo suyo. En uno de los peores momentos del pueblo de Israel, donde la maldad prevalecía por completo y donde vivían en un caos, la Escritura describe lo siguiente. Esto es en el libro de Jueces, capítulo 21, verso 25. Dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Lo peor que nosotros podemos tener es una sociedad donde no tenga una estructura de leyes, donde no haya quien pueda enforzar esas leyes, donde cada cual haga lo que le parezca, donde no haya un sentido de respeto por la vida de las personas, donde no haya un sentido de respeto por la propiedad privada. Todas estas cosas el gobierno la establece como parte del rol que Dios les ha establecido. Hermanos, estas leyes nos beneficiamos todos nosotros. Todos nosotros, si tenemos algún problema, independientemente de nuestras circunstancias, vamos a decir, nos asaltan a punta de pistola, nosotros podemos llamar a la policía y a los varios minutos ya la policía está respondiendo. No esté pensando en si el policía realmente va a hacer su trabajo, esto y lo otro. No, estoy hablando de la estructura. Estamos hablando de la estructura que tenemos. Si nosotros tenemos una emergencia médica, nosotros podemos llamar al 911 y en unos 5 o 10 minutos aparece una ambulancia. Esas son estructuras puestas por el gobierno para el bienestar de la comunidad, de la sociedad. Hermanos, el mero hecho de que yo estoy parado aquí predicando la palabra de Dios con plena libertad y que usted esté sentado aquí es beneficio de lo que Dios ha establecido y de lo que le ha asignado al gobierno. Nosotros podemos hacer una lista en la cual a lo mejor empezamos y no nos va a dar tiempo para terminarla, de todas las cosas que a lo mejor este gobierno está haciendo mal. Porque yo estoy seguro que hay varias cositas de esas en la mente de usted ahora mismo. Sí, pero es que este gobierno está haciendo esto y está haciendo esto y está haciendo esto. Sí, es cierto. Pero de manera general, solamente imaginemos que no hay gobierno, no hay leyes, no hay nada. Tuviéramos un caos. Hay muchos beneficios que nosotros estamos experimentando, independientemente de tu afiliación política, de lo que pienses y de lo que tú estés ahora mismo viviendo como persona. Dios ha establecido gobiernos y nosotros nos beneficiamos de eso. También está el rol de llevar a cabo la espada, utilizar la espada para hacer cumplir la ley. ¿Cuál es esa espada? Bueno, si hay un policía y el límite de velocidad son 40 y usted pasa a 60, créame que ese policía va a ejercer el uso de la espada. No va a sacar una espada, sino que va a llevar a cabo la ley. ¿Ok? Entonces, es necesario que estas cosas estén. De esta forma es que se mantiene un orden en la sociedad. Si usted llega a su casa y cuando llega a su casa, de momento hay otra persona viviendo ahí y la persona le dice a usted, es que como la casa estaba vacía y llevo aquí esperando 1:30 y vi que nadie venía, pues ahora esta casa es mía y de aquí nadie me saca. Gracias a Dios que hay leyes que imposibilitan que eso suceda. Lamentablemente hay países que conocemos donde eso es ley. Si tú te vas de tu casa por 2 o 3 días, puede venir cualquier persona, meterse a tu casa y después no la puede sacar. Hay países que tienen esas leyes. Entonces, debemos apreciar leyes que son para nuestro beneficio. Hermanos, para nosotros como creyentes,
Los gobernantes no deben ser motivo de temor, porque debemos tener buena conducta. La palabra nos dice, haz lo bueno, haz lo que tienes que hacer, haz lo bueno. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las misericordias de Dios. No de acuerdo a tu experiencia, no de acuerdo a la manera en que era el gobierno de tu país, no de acuerdo a otras cosas. Pablo nos está diciendo, sigan renovando su mente, transformándola con las misericordias de Dios, para que se sometan a las autoridades que gobiernan. Reconozcamos las autoridades, desde el presidente hasta la empleada del DMV que te trató mal, porque ella tiene una posición de autoridad para mantener un orden en esta estructura donde nosotros vivimos. Sigue las leyes, paga tus impuestos, honra a las autoridades. Y hermanos, estamos llamados a orar por aquellos que están en autoridad. Oren por los políticos, oren por los maestros, oren por aquellas personas que van a estar liderando y tomando decisiones. Involúcrese con lo que tiene que hacer. Los que tengan la oportunidad de ejercer su derecho civil de votar, vote, participe de estas cosas, influencie con el Evangelio de Jesucristo. Pero al fin del día, sométase a las autoridades que gobiernan. Hermanos, si fuera a hacerle la pregunta y fuéramos a preguntarle si hubiera aquí un frasco donde estamos entrando todas las quejas que nosotros hemos dicho del gobierno, y aquí hay otro frasco donde estamos entrando todas las oraciones que hacemos por los que están en liderazgo, ¿cuál de los dos frascos tuviera más? Oremos por los gobernantes y que nuestra oración sea mucho más que nuestra queja hacia ellos. No ore solamente por el que tiene la misma convicción política que usted. Ore por todos. No ore solamente por el que usted quiere que gane ahora en estas elecciones. Ore por ambos, porque ambos necesitan salvación. Ambos necesitan el Evangelio. Hermanos, nosotros tenemos que ver la autoridad que está establecida con los lentes de que la autoridad suprema es el Dios que nos rescató por medio de su Hijo Jesucristo. Nosotros miramos la autoridad no basado en nuestras experiencias, la miramos basado en que hay un Dios soberano que tuvo misericordia y nos adoptó a su familia. Si tú no estás seguro de estar en la familia de Dios y se te hace difícil rendirte o someterte a las autoridades, mi llamado no es simplemente que te sometas a las autoridades, mi llamado es que te sometas al Señor. Mi llamado es que reconozcas que has pecado y que delante de Dios vas a rendir cuentas, y Él es un Dios de justicia. Él va a ejercer su juicio sobre todo aquel que permanece en rebeldía en su pecado. Mas sin embargo, Él también ha provisto la salida y ha provisto el Evangelio de Jesucristo. Su Hijo vivió, murió, resucitó, fue ascendido a los cielos para que creyendo en Él tengas vida eterna. No esperes más. La única forma de ser obediente a los mandatos de Dios es estando bajo la autoridad del que tiene toda autoridad. Ríndete a los pies del Señor. Hermanos, y mira qué ánimo es esto, que dice, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien, para bien, para bien, para bien. ¿No te acuerdas de eso? Un texto que Pablo había mencionado unos capítulos antes. Todo obra para bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Hay un gobierno tirano, hay un gobierno que hace la vida imposible, hay un gobierno que persigue, hay un gobierno que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, porque al fin del día Dios está por encima de la autoridad que tiene ese gobierno.
Y al fin del día Dios va a seguir produciendo la imagen de su Hijo. Si Dios va a permitir persecución a nosotros en nuestros días, Dios sabe el porqué y Dios lo va a utilizar para su gloria. Nosotros vamos a permanecer predicando el Evangelio, viviendo el Evangelio, sometiéndonos a las autoridades, pero sometiéndonos a Dios primero que a las autoridades. Hermanos, ¿se acuerdan lo que Michael predicó la semana pasada? ¿Se acuerdan que al final del capítulo 12 no tenemos que preocuparnos por aquellas personas que nos hacen mal, y es lo mismo para el gobierno, que nos están oprimiendo? Mas sin embargo Pablo dice al final del capítulo 12 de parte de Dios diciendo: mía es la venganza, Dios es el que paga. Entonces dejemos la venganza en las manos del Señor. El gobierno no está haciendo lo que Dios le mandó que hagan. Se van a enfrentar con Dios. Deja que Dios se encargue de lo que Dios dijo que se iba a encargar. Encarguémonos nosotros de lo que Dios nos mandó a que nos encarguemos, de someternos a la autoridad. Hermanos, ¿cómo podemos hacer esto? Lo podemos hacer con los ojos puestos en la esperanza que tenemos. Si usted va, búsquelo en su Biblia, el capítulo 13, verso 11, ahí mismo donde está. Yo sé que usted tiene su Biblia abierta. Busque su Biblia, 13, verso 11. Capítulo 13, verso 11. Solamente unos versos después de lo que Pablo está diciendo. Y estoy tomando el tiempo, aunque yo sé que se me está acabando el tiempo, pero quiero que usted lo lea en su propia Biblia, en el verso 11 del capítulo 13, donde Pablo dice: y hagan todo esto, conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Por qué nos sometemos a la autoridad? Porque estamos obedeciendo a Dios. Porque lo estamos haciendo no solamente por miedo al castigo, sino que lo estamos haciendo por la conciencia de que sabemos que Dios nos ha ordenado, y porque sabemos que nos vamos dirigiendo hacia la tierra prometida. Hermanos, nosotros tenemos una ciudadanía que Dios nos ha entregado. Dios nos ha rescatado de las tinieblas a la luz y nos ha puesto en su reino. Pero mientras tanto, aquí tenemos que someternos a la autoridad. Sometámonos a las autoridades que gobiernan. Y aquí paso a mi último punto. Porque son servidores de Dios para que nos sometamos por causa de la conciencia. Porque son servidores de Dios para que nos sometamos por causa de la conciencia. Verso 5 dice: por tanto, es necesario someterse no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Pues por esto ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Hermanos, nosotros no nos sometemos simplemente porque va a haber castigo al que no se somete. Nos sometemos porque Dios lo ha ordenado y estamos sometiéndonos a Dios en obediencia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues Pablo lo explica. Pablo menciona 4 cosas, que en realidad está mencionando 2, porque está repitiendo 2 de ellas. Dice que debemos pagar impuesto y tributo. Básicamente eso significa impuestos directos e impuestos indirectos. Básicamente lo que significa es impuestos de sus ingresos y impuestos también de sus propiedades. Pero también está diciendo temor y honor. Las 2 tienen que ver con respeto y reverencia. Pablo está diciendo la manera en que nosotros nos sometemos a las autoridades es haciendo lo bueno, pagando nuestros impuestos y honrando y respetando la autoridad. Hermanos, no hay cabida para que un cristiano esté buscando la manera de hacer trampa en sus taxes. No hay cabida para que como creyentes nosotros estemos haciendo cosas que sabemos que son contra la ley, como si Dios no supiera lo que está sucediendo. Yo sé que hay muchas maneras de nosotros
navegar las circunstancias de la vida en donde nos encontramos, y hay veces en que lo hacemos por ignorancia, no sabemos las implicaciones, pero ahora que los estamos viendo en las Escrituras, quiero que lo veamos de aquí en adelante. De aquí en adelante el Señor nos dice que nosotros nos sometamos a las autoridades que gobiernan y paguemos tributo y paguemos impuestos y hagamos lo bueno y respetemos las autoridades. ¿Usted quiere obedecer al Señor? Debe conocer lo que el Señor le está mandando a que haga. Usted debe ser obediente a las leyes establecidas, también debe orientarse en cuáles son esas leyes. Hermanos, como ciudadanos del reino de los cielos, ¿cómo nosotros vamos a vivir aquí como ciudadanos de este país donde nos ha tocado vivir? Y quiero tocar un tema que puede ser bien sensible, puede ser bien complicado, pero quiero que me escuchen con el amor del Señor y quiero que me escuchen a través de lo que está establecido en las Escrituras. Yo estoy consciente que a lo mejor algunos de ustedes se encuentran en este país y están violentando las leyes con respecto a su estatus migratorio. Yo reconozco que este tema es extremadamente complicado y es cierto que el sistema de este país es un sistema que está roto. Es posible que cada caso deba ser atendido de manera individual, pero de manera general quisiera hacer unos comentarios. Primero, reconocemos que en la soberanía de Dios muchos de nosotros llegamos a este país y fue en este país donde Dios nos alcanzó con su misericordia. También reconocemos que a lo mejor algunos de ustedes lamentablemente tuvieron que arriesgar sus vidas porque no tenían que comer o porque estaban siendo amenazados de muerte. La palabra dice que te sometas a las autoridades, pero la palabra dice que debes proveer para tu familia y que debes proteger a tu familia. Entonces, ¿cuál de las dos? Sabemos que es complicado. Sabemos que hay áreas donde no va a ser tan blanco y negro. Y yo entiendo que esto debe ser visto caso por caso. ¿Ok? Pero la razón principal por la cual muchos de nosotros vinimos a este país no fue persiguiendo el sueño de hacer la voluntad de Dios, fue persiguiendo el sueño americano, el sueño de obtener ganancias o riquezas o comodidades. Hermano, yo fui uno de ellos. Y yo sé que muchos de nosotros vinimos con esa forma y fuimos alcanzados por el Señor acá. Lo que quiero comunicarles, hermanos, es que ahora que estamos en Cristo, por las misericordias de Dios, nosotros debemos buscar someternos a las autoridades que gobiernen. Si Dios te ha rescatado de las tinieblas a la luz, ahora mismo nuestro motivo principal de vida no debe ser perseguir el sueño americano, sino hacer la voluntad de Dios. No está bien perseguir la comodidad financiera al tiempo que estás en la obligación de mentir y de utilizar identidad falsa de otras personas para poder hacerlo y alcanzarlo. Eso no está bien. Ahora, quiero que quede algo bien claro. Esta es la parte que es más confusa. Pero hay algo que está más claro. Y lo que está claro es que debemos someternos a las autoridades reconociendo que Dios las ha establecido y darle gracias a Dios por la manera en que hemos sido beneficiados por ellas. Hermanos y hermanas, seamos buenos ciudadanos. Paguemos nuestros impuestos, obedezcamos la ley, sean respetuosos, ayude al necesitado, viva con una limpia conciencia delante de Dios, sirva a su ciudad, sirva a su país por el bien común. Lleve a cabo sus deberes civiles fundamentados en la palabra del Señor
Y aquellos que no están siguiendo estos pasos hoy, da el giro y toma los pasos necesarios para estar bien con la ley en caso de que no lo estés. Tenemos contactos con varios abogados. Yo sé que este tema es extremadamente complicado. Yo sé que hay diferentes vías dependiendo del país que usted está, pero busquemos hacerlo bien. Busquemos hacerlo bien. Y queremos ayudarles en eso, para que usted pueda estar orientado de cómo son los pasos a seguir y tener información correcta y precisa de cómo estar bien con las autoridades y con las leyes que se han dictado. Hermanos, pida ayuda, pero sobre todas las cosas busque hacer la voluntad de Dios. Y por último, descansa en la soberanía de Dios. Si Dios te ha rescatado, Dios no te va a soltar en ningún momento. Ser obediente a Dios es para tu bien, no es para tu castigo. El castigo es cuando realmente no nos sometemos a la autoridad de Dios. Y recuerda que sin importar las circunstancias, Dios reina. Dios reina. Concluyo con una cita del pastor Danny Akin. Él dijo con respecto a este texto lo siguiente: así que como seguidor de Jesús, seré obediente al gobierno y pagaré mis taxes al César, pero no estaré dispuesto a desobedecer la palabra de Dios y adorar al hombre o a una institución. Nuestro día de independencia no lo celebramos levantando la bandera el 4 de julio o el 16 de septiembre para los mexicanos. No, nuestro día de independencia como cristianos es el día de resurrección y está marcado por una cruz y una tumba vacía. Hermanos, Cristo nos ha salvado para que vivamos para Él, entregándonos y presentándonos como sacrificio vivo por completo al Señor, incluyendo las autoridades que están gobernando. Que el Señor nos ayude. Pongámonos de pie.